las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 297. Una pista inesperada 4. A medida que las últimas vibraciones de los despertares se disipaban en la zona neutral, un silencio cayó sobre el vasto complejo, dejando un palpable sentido de anticipación en el aire. El despertar de todas las personas dentro de la zona neutral había llegado finalmente a su fin, marcando un cambio pivotal en los ritmos diarios de sus habitantes. La energía caótica que antes llenaba el aire con una intensidad zumbante ahora se disipaba, dejando una atmósfera serena pero cargada. Para Yun-Yuri, esta conclusión trajo cambios sutiles pero significativos a su riguroso régimen de entrenamiento. Ahora que su clase como maga estaba firmemente establecida, ya no podía dedicar todas sus horas de vigilia a la práctica solitaria. Tenía responsabilidades que cumplir en este enigmático reino, incluyendo acumular experiencia en combate a través de misiones. Bajo la guía de Kimanna, una estratega astuta y compuesta con sus ojos afilados siempre escaneando el potencial, Yun-Yuri fue presentada a un equipo unido de 6 miembros. Este grupo incluía al recién despertado sacerdote, cuya aura serena parecía irradiar una luz calmante, así como al siempre confiable Park Woori y Yo-Yolmu, cuyos rostros estaban marcados por cicatrices de batallas pasadas que hablaban de su resolución inquebrantable. La dinámica del equipo era una mezcla de personalidades diversas, desde la contemplación tranquila del sacerdote hasta la energía bulliciosa de Woori y el temple firme e inquebrantable de Yolmu, todo uniéndose como piezas de una máquina bien engrasada. Su horario estaba meticulosamente estructurado, misiones en la fresca luz de la mañana, donde los rayos dorados del sol atravesaban la neblina brumosa de la zona neutral, entrenamiento físico intenso bajo el calor abrasador de la tarde, con cuerpos empapados en sudor chocando en un esfuerzo rítmico, y entrenamiento de mana durante las horas profundas y restaurador al sueño, donde destellos etéreos y susurros de poder llenaban los sueños. Era una rutina agotadora, que fácilmente podría haber provocado quejas de cualquiera, pero Yun-Yuri se mantenía en silencio, su determinación brillaba como un faro. En lugar de frustración, se producía una transformación dentro de ella. Las sonrisas, que antes eran tan raras como un cometa fugaz en el cielo nocturno, ahora adornaban sus labios con más frecuencia, iluminando sus facciones y haciéndola parecer más vibrante y viva con cada día que pasaba, como si las cargas de su pasado se fueran disipando lentamente bajo el fuego de sus esfuerzos. Realmente está empezando a brillar por sí misma. Pensó Seol-Yu para sí mismo una noche, observándola desde lejos con una mezcla de admiración y curiosidad, sus ojos brillando con un propósito recién descubierto. Yun-Yuri incluso tomó la iniciativa de buscar ayuda adicional, acercándose a Seol-Yu con una mezcla de vacilación y resolución. Opa, ¿puedes ayudarme con mi entrenamiento? Preguntó ella, con la voz suave, pero con un toque de urgencia, su cabello oscuro enmarcando un rostro que era a la vez sincero y esperanzado. Seol-Yu se detuvo, con el tenedor suspendido en el aire sobre su plato, y la miró con una ceja levantada, sus facciones afiladas se suavizaron un poco por la sorpresa. Para contextualizar, los dos estaban sentados en un restaurante animado, dentro de la zona neutral, donde el cálido resplandor de las linternas proyectaba sombras parpadeantes sobre mesas de madera cargadas de platos humeantes. El aire estaba cargado con el aroma tentador de carnes especiadas y pan fresco, interrumpido por el bullicioso parloteo de otros clientes y el tintineo de los utensilios. ¿Entrenamiento? Respondió, con un tono impregnado de suave confusión, como si estuviera tratando de encajar su solicitud entre la sinfonía de sonidos que los rodeaban. ¿De qué estás hablando? Estamos en medio de una comida. Seol-Yu continuó, su voz cargada de una pizca de exasperación juguetona.
aunque sus ojos brillaban con afecto hacia su compañera, a quien consideraba como una hermana. Yuri se inclinó hacia adelante, con una expresión suplicante, y sus dedos trazaban nerviosamente el borde de su cuenco. Por favor. Tengo esta tarea que me asignó el maestro, y no tengo suficiente tiempo para manejarla toda. Sus palabras salieron atropelladas con un toque de desesperación, y sus mejillas se sonrojaron con la intensidad de su ruego. Incluso así. Seol-Yu vaciló, sus anchos hombros se hundieron un poco mientras consideraba sus palabras, sintiendo el peso de su determinación contra su propia reticencia. El maestro Yang Maldong ha aumentado la intensidad de mi entrenamiento recientemente. Explicó ella, su voz acelerándose con frustración. Así que es obvio que estaré completamente exhausta en cuanto termine la sesión de la tarde. Necesito aprovechar al máximo cualquier tiempo libre antes de eso. Los ojos de Yuri se clavaron en los de él, grandes y suplicantes, mientras mencionaba el nombre de Roselle, su maestro etéreo, quien sin duda le aplicaría un castigo estricto si se atrasaba. Seol-Yu, siempre el líder compasivo, con su mandíbula fuerte y decidida, no pudo ignorar la sinceridad en su mirada. Con un profundo suspiro que parecía cargar su propio agotamiento, asintió lentamente, y su cabello desordenado le cayó sobre la frente. ¿Cómo quieres que te ayude? Preguntó, su voz firme, aunque un destello de curiosidad bailaba en sus ojos dorados. No es nada demasiado difícil. Respondió Yuri, su tono aliviándose mientras extendía la cuchara que había estado sosteniendo hacia él, con el metal brillando bajo la luz de la linterna. Por favor, dame de comer. Seol-Yu parpadeó con incredulidad, su mente dando vueltas como si acabara de ser golpeado por una ráfaga de viento repentina. ¿Acaso dijo lo que creo que dijo?, se preguntó internamente. Solo tienes que darme de comer y hablarme de diferentes cosas. Aclaró ella, su sonrisa ampliándose en algo casi travieso, aunque su enfoque permanecía afilado como una navaja en su tarea oculta. La miró con una expresión seria, sus cejas fruncidas en sospecha, como si estuviera armando un rompecabezas que no encajaba del todo. Señorita Yuri. Comenzó, su voz bajando a un tono más íntimo. ¿Por casualidad, te gustó? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla, teñida de una mezcla de burla y genuina curiosidad, con su corazón latiendo un poco más rápido en ese momento cargado. ¿Qué? Yuri se levantó de su asiento de un salto, con la silla raspando el suelo de repente, su rostro volviéndose de un rojo intenso, como si un fuego se hubiera encendido bajo su piel. ¿Qué estás diciendo? ¿No eres tú el que me gusta a mí en su lugar? Agitó frenéticamente el anillo en su dedo anular izquierdo, la banda simple captando la luz como una acusación silenciosa con sus movimientos frenéticos y encantadores. En ese momento exacto, Seo-Yui, que había estado moviéndose con gracia por el restaurante abarrotado, con una bandeja llena de platos vacíos equilibrada en el brazo, se congeló en su lugar. Sus delicadas facciones, usualmente calmadas y compuestas, se torcieron en una máscara de sorpresa, con su largo cabello balanceándose mientras miraba de un lado a otro, entre los dos con ojos amplios e inquisidores. Unni. Ven rápido. Acaba de llegar otro pedido. Gritó Sora desde la cocina, su voz dando el alboroto como un cuchillo, mientras cortaba vigorosamente trozos de carne con precisión experta, y el ritmo de los golpes resonaba en las paredes. Pero Seo-Yui permaneció inmóvil, con la bandeja temblando ligeramente en sus manos, mientras procesaba el intercambio inesperado. ¿Qué quieres decir? Murmuró, su voz perdiéndose en la confusión. De todos modos, date prisa. No tengo mucho tiempo. Vamos. Urgió Yuri, volviendo a su tarea con un decidido movimiento de cabeza, abriendo la boca ampliamente en anticipación. Ah. Mientras ella hacía eso, Little Chick apareció de repente de la nada,
con sus suaves plumas erizándose al aterrizar a su lado con un pequeño y entusiasta piar, abriendo el pico con expectación. Hey, ¿de dónde saliste? Ah, demonios. Está bien, deja que pregunte primero, aunque... murmuró Seoljiu, con la cabeza dando vueltas por la absurdidad de la situación mientras agarraba una cuchara en cada mano, una para un yuri y otra para el polluelo impaciente. ¿Solo qué tipo de entrenamiento estás haciendo? Preguntó mientras alimentaba cuidadosamente al polluelo espera. No, era Little Chick y a un yuri, con movimientos mecánicos pero atentos. Se llama recitación de Rosell, una habilidad importante que estoy aprendiendo. Respondió un yuri entre masticadas, sus palabras amortiguadas pero entusiastas, con los ojos fijos en sus manos mientras éstas danzaban en el aire. ¿Recitación de Rosell? Repitió Seoljiu con la curiosidad despertada, la cuchara pausando en el aire mientras la observaba con atención raptada. Sí, es uno de los movimientos definitivos característicos de mi maestro. Afirmó ella, tragando rápidamente antes de continuar. Está bien, pero ¿qué tiene que ver aprender ese movimiento con que yo te dé de comer? Porque así podré usar ambas manos. Explicó un yuri con paciencia, sus dedos un borrón de movimiento, subiendo y bajando, dibujando círculos en el aire y punteando patrones invisibles con precisión graciosa. Había estado practicando estos gestos intrincados desde que le entregó la cuchara, con las manos alzadas como un director en medio de una sinfonía. ¿Qué demonios está haciendo? Parece casi hipnótico. Pensó Seoljiu, mesmerizado por la fluidez de sus movimientos. ¿Qué estás haciendo? Expresó en voz alta, su voz teñida de maravilla. Practicando mudras. Un yuri respondió después de tragar su comida, con la respiración estable a pesar de la complejidad de sus acciones. En el pasado, más específicamente durante el reinado del imperio, existían dos métodos principales que los magos utilizaban para materializar mana. Uno era recitar un hechizo con la boca. El otro era realizar mudras con las manos. Ella abrió la boca de nuevo, esperando con expectación. Seoljiu escuchaba atentamente mientras la alimentaba de manera mecánica, convirtiendo la rutina en algo casi rítmico en el acogedor ambiente del restaurante. Así, en teoría, se vuelve posible lanzar 3 hechizos al mismo tiempo. Por supuesto, solo bajo la condición de que puedas recitar un hechizo mientras realizas mudras separados con cada mano. Un yuri explicó con entusiasmo, su voz rápida y apasionada, como si estuviera compartiendo un secreto bien guardado. Mientras un yuri explicaba rápidamente, Seoljiu se sorprendió, con los ojos abiertos de asombro. ¿Eso es posible? Es difícil. Admitió ella, sin que sus dedos dejaran de moverse. No solo necesitas hacer 3 cosas al mismo tiempo, sino que también debes dividir y operar tu circuito de mana en 3 ramas separadas. Un yuri masticaba diligentemente mientras movía sus dedos con Seal, y su explicación fluía como un río. Por cierto, en su época, nadie más que la maestra podía lograrlo. El lanzamiento triple solo era posible en teoría, pero ella lo consiguió. Por eso se le conoce como el recital de Rosell. Supongo que por eso se llama recital, como una presentación con la boca como la voz y las manos como los instrumentos. Pensó Seoljiu en silencio, mientras la analogía pintaba una imagen vívida en su mente de un trío armonioso interpretado por la boca y las manos. La maestra dijo que tengo que ser capaz de realizar mudras automáticamente sin pensar para aprender esta técnica. Por eso te pedí que me hablaras. ¡Ay! Un yuri gritó de repente, su voz quebrada por la frustración mientras se agarraba el cabello, haciendo una mueca por un error en sus mudras. Tómalo con calma, no parece nada fácil. Dijo Seoljiu con suavidad, su preocupación evidente en el tono gentil de su voz. ¿Noah? Respondió un yuri entre dientes apretados, con el rostro sonrojado por la determinación. No hay manera de que solo pueda hacer esto cuando tengo una maestra tan genial y estoy bebiendo las pociones de competencia especial. Incluso llegó a rechinar los dientes, declarando con una resolución ardiente.
Voy a registrar la habilidad en mi ventana de estado dentro de una semana. Ahora es un asunto de orgullo. Seol-Ju estaba preocupado por ella, casi percibiendo un toque de locura en su intensa mirada. Estará bien, es genial que esté tan motivada, pero las consecuencias podrían ser devastadoras si se esfuerza demasiado. Sin embargo, la preocupación de Seol-Ju se transformó en shock una semana después, cuando revisó su estado actualizado y vio las nuevas entradas 4. Habilidades 2. Habilidades de clase E03. Otras habilidades, E2 recital de Roselle, E-bajo aplicación de circuito de mana, e intermedio. Un Yuri había cumplido realmente su promesa, avanzando de una mera familiaridad a dominar la habilidad, aunque en su rango más bajo. Sin embargo, esto era solo el comienzo, ya que su progreso se aceleraba semana a semana. En la sexta semana su estado reflejaba 2. Habilidades de clase 1. Camino del mana, bajo, 3. Otras habilidades 2. Recital de Roselle, bajo. Aplicación de circuito de mana, intermedio, alto. En la séptima semana. 2. Habilidades de clase 2. Recitación de alta velocidad, bajo. Camino del mana, bajo, 3. Otras habilidades 3. Recital de Roselle, bajo. Aplicación de circuito de mana, alto. Solo final, bajo. Y finalmente, en la octava semana. 2. Habilidades de clase 3. Recitación de alta velocidad, bajo. Camino del mana, bajo. Verdad incompleta, bajo, 3. Otras habilidades 3. Recital de Roselle, bajo. Aplicación de circuito de mana, más alto. Solo final, bajo. Seol-Ju estaba sentado en la habitación del gerente principal, con los ojos fijos en la pantalla luminosa frente a él, mientras el suave zumbido del dispositivo llenaba el espacio tranquilo. En estos días, pasaba la mayor parte de su tiempo observando a un Yuri, fascinado por su transformación. Como una plántula que brota a través de la rica tierra para saludar al cálido sol, y que eventualmente florece en un jardín de flores vibrantes. La vista de sus talentos floreciendo a través del esfuerzo, puya el entorno perfecto, simplemente impresionante. Su forma, inmersa en el entrenamiento, irradiaba una convicción inquebrantable. Cada segundo utilizado meticulosamente mientras forjaba su propio camino hacia adelante. Se veía verdaderamente asombrosa, con movimientos fluidos y llenos de propósito, un testimonio de su fuerza interior. Asombrosa, es una genio entre genios. Pensó Seol-Ju, con un pinchazo de celos agitándose dentro de él, aunque mezclado con un profundo respeto. Quizás fue esta admiración lo que mantuvo sus ojos pegados a ella, incluso mientras su mente vagaba hacia las palabras de Jean Maldon. Como ya habrás experimentado, el paraíso atrae a todo tipo de personas. Solo con lo que sucede en la zona neutral puedes darte cuenta. Entre decenas de novatos, siempre hay uno o dos especiales. Los llamados dotados. Pero lo divertido es que incluso entre los dotados hay diferencias. El que es más talentoso, el que es más especial. Puedes seguir y eventualmente encontrarás a alguien que es incomparable entre los dotados. Personas como esa van más allá de aprender habilidades por su cuenta y recorren sus propios caminos. Entran en reinos únicos que nadie más ha alcanzado. Yo lo llamo iluminación. Un Yuri era indudablemente una genio, trabajadora en el reino de la magia. Con el impulso de las competencias especiales que amplificaban su eficiencia de entrenamiento 8 veces y la guía de una maestra maravillosa. Estaba creciendo a una tasa asombrosa, ya dando pasos en el reino único de la verdad incompleta. Un dominio del que la mayoría solo podía soñar. ¿Se supone que es difícil? Había dicho ella con casualidad, como si fuera tan simple como respirar. Cuando Seol-Ju reflexionaba sobre esto, una llama se encendió dentro de él, feroz e inquebrantable. Su rostro se sentía sorprendentemente caliente, mientras tocaba su mejilla de forma subconsciente, como si un enorme fuego ardiera en su interior. Sabía que no era una mala señal de hecho, era algo para celebrar,
Claro. Lo sabía. Emociones infantiles que no se pueden decir en voz alta siguen amenazando con erupcionar desde dentro de mí como magma hirviendo. Yo, he trabajado duro como representante. Me esforcé más durante el tutorial. ¿Qué he estado haciendo? Seoljiu sintió una oleada de vergüenza por haber considerado descansar en la zona neutral. Mirando a un Yuri con ojos ardientes, apretó los dientes con resolución. Se ha creado el rasgo competitividad. Seoljiu saltó de su silla en el momento siguiente, haciendo que la madera crujiera bajo su movimiento repentino. Apretó con fuerza la lanza de la pureza y una espada larga que estaba cerca antes de salir a zancadas de la habitación del administrador, con sus pasos resonando con propósito. En ese momento, Seoljiu se dirigió al salón de entrenamiento, con su mente reviviendo la intensa batalla contra el homúnculo. Lo había sentido tan claramente la desconexión al manejar el machete desconocido con sus puños y piernas, y la perfecta unidad el momento en que agarró la lanza de la pureza. Estoy seguro. Uf. Esto me está matando. Sora se crujió el cuello hacia la izquierda y la derecha, con los satisfactorios chasquidos resonando por el corredor mientras caminaba hacia el salón de entrenamiento. En la zona neutral, ella servía como asistente en el comedor, apoyando a Seoyui en la gestión del restaurante que atendía a casi 400 personas. Era una forma decente de ganar puntos de supervivencia. Pero las interminables horas encorvada sobre los mostradores dejaban sus músculos doloridos y su espíritu anhelando movimiento. Por eso buscaba el salón de entrenamiento, un santuario de esfuerzo en medio del caos estructurado. Sin embargo, Sora se detuvo en seco, con los ojos abiertos ante la vista inesperada. Había alguien allí, ya Seoljiu, balanceando un arma con una intensidad feroz. ¿Qué está haciendo aquí? Se preguntó, inclinando la cabeza en confusión antes de dar un salto interno. El rostro de Seoljiu estaba completamente transformado, su expresión habitual de calidez y sonrisa había desaparecido, reemplazada por una mirada amenazante que podría congelar la sangre. Balanceaba su arma con un abandono salvaje, como si fuera un depredador listo para devorar a su presa. Otra vez, lo mismo de siempre. Por su larga experiencia con él, Sora reconoció inmediatamente los signos de su modo de doble personalidad. No sabía quién lo había provocado esta vez, pero su interruptor estaba completamente activado, con su aura radiando poder crudo. ¡Oh! Los ojos de Sora se abrieron aún más al confirmar el arma en sus manos, no su lanza característica, sino una espada larga, cortando el aire con giros precisos y letales. ¿Qué le pasa de repente? No importa cómo lo mirara, había varios puntos extraños en su comportamiento. Temiendo otro incidente como la caótica noche en Eva, Sora se dio la vuelta y corrió para informar a alguien, con el corazón acelerado. Mientras tanto, Seoljiu estaba tan absorto en su entrenamiento que no se daba cuenta de ninguna presencia externa. Arrojó la espada que había estado balanceando y tomó su lanza, desatando una ráfaga de artes de lanza con fuerza explosiva. Y repitió este proceso indefinidamente, con su respiración volviéndose agitada y el sudor cayendo por su rostro como lluvia. Justo cuando su respiración se había acelerado a un jadeo laborioso y su cuerpo brillaba con transpiración, Seoljiu se detuvo, estabilizándose con una profunda exhalación. Fu. Oh, vaya. Una espada larga, ¿eh? Una voz familiar perforó repentinamente el aire, atrayendo su atención. Yang Maldong se apoyó contra el marco de la puerta, su rostro envejecido surcado por una sonrisa sutil y conocedora, mientras su bastón giraba ociosamente en su mano. Maestro. Seoljiu lo saludó, su voz firme a pesar del esfuerzo. No creo que estés intentando cambiar de clase a espadachín después de todo este tiempo. Comentó Yang Maldong, su tono inquisitivo pero divertido.
Seol-Yu permaneció en silencio, apretando con más fuerza su arma. Ciertamente. Tomar tu arma principal después de usar una que no te es familiar hace que se sienta un poco más conocida. Es como sentirte más feliz al reunirte con un amigo cercano después de pasar tiempo con conocidos. Explicó Yang Maldong, sus palabras cargadas de la sabiduría de los años. Bueno, no sé si es un efecto placebo o no, pero, en cualquier caso, ¿estás intentando lograr la armonización de la mente, la técnica y el cuerpo con este método? Cuando Seol-Yu se movió para bajar su arma, desanimado por el tono interrogante, Yang Maldong levantó las cejas con brusquedad. ¿Por qué bajas el brazo? ¿Eh? Solo pregunté. Nunca dije que tu método estuviera mal. Con esas palabras, Seol-Yu apretó de nuevo su lanza, reavivando su determinación. Sí. Prueba lo que puedas. Lo importante para ti ahora es ganar nuevas experiencias. En ese sentido, no es malo experimentar, incluso si resulta ser una lucha infructuosa. Continuó Yang Maldong con una leve sonrisa alentadora. Si tuviera que darte otro consejo, sería mejor hacer entrenamiento en sombra en lugar de solo balancear tu arma al azar. ¿Entrenamiento en sombra? ¿No te lo dije antes? Que el entrenamiento es una batalla. Le recordó Yang Maldong con voz firme. Intenta recordar con cuidado la situación de ese momento. El sentimiento no vendrá fácilmente cuando estés consciente de ello. ¿No te sentirías más feliz al encontrar a un amigo que no has visto en mucho tiempo sin esperarlo? Con esas palabras, los ojos de Seol-Yu se iluminaron con comprensión, encendiendo una chispa de inspiración en él. Saludos a los que le dan like incluso antes de ver el video. Esto es confianza. Capítulo 298. Una pista inesperada es 5. El sonido penetrante cortó el aire en el salón de entrenamiento tenuemente iluminado, un recordatorio Stark de la determinación inquebrantable que impulsa la búsqueda de fuerza de todo guerrero. Tengo que esforzarme más, sin excusas. Los pensamientos internos de Seol-Yu corrían mientras apretaba su lanza con más fuerza, el sudor goteando de su frente bajo la luz fresca de la mañana. Tienes razón. Las palabras de Yang Maldong quedaron en el aire, su voz grave cargada del peso de la experiencia. ¿No es así? El anciano sonrió ampliamente, su rostro ajado arrugándose de diversión mientras agitaba su bastón en un arco lento y deliberado. El personal de madera cortó el aire con un leve silbido, enfatizando su punto en el espacioso salón de entrenamiento de la zona neutral. La luz del sol se filtraba por las altas ventanas, proyectando largas sombras en los pisos de madera pulida y dispersando motas de polvo como chispas diminutas. Yang Maldong se apoyó en su bastón, sus ojos brillando con una mezcla de sabiduría y travesura. Era una figura robusta, con el cabello gris despeinado por años de batallas. Vestido con ropas simples que hablaban de su enfoque directo en la vida. Ve con calma. Come a las horas adecuadas y duerme mucho. Lo que necesitas hacer ahora no es aumentar tu resistencia, sino controlar tu mente y profundizar en tu subconsciente. Hizo una pausa, su voz firme y autoritaria, como la de un mentor que ha visto a demasiados jóvenes guerreros agotarse. Hay una razón por la que mente viene primero en mente, técnica y cuerpo. Seol-Yu absorbió el consejo, sintiendo un torrente de gratitud mezclado con frustración. Una mente sana desarrolla un cuerpo sano, el viejo dicho resonaba en sus pensamientos, instándolo a moderar su prisa. Se inclinó profundamente. Sus músculos doliendo por los rigurosos ejercicios de la mañana, su respiración aún en ritmos controlados. Gracias. No es necesario. Yang Maldong se rió, un sonido cálido y retumbante que llenó la habitación. Si es posible, intenta entrenar en otro lugar. La zona neutral es un lugar para que los novatos entrenen. Debido a ti, otras personas han tenido demasiado miedo de usar la instalación. Aunque lo dijo con un brillo juguetón en los ojos,
Había un toque de verdad en sus palabras. El salón de entrenamiento, con su arreglo de dummies, pesas y objetivos encantados, se había convertido en una sombra de lo que era antes bajo la presencia intensa de Seol-Jiwoo. Sus entrenamientos implacables resonaban como truenos, haciendo que los demás dudaran en la puerta. El rostro de Seol-Jiwoo se sonrojó con una mezcla de vergüenza y realización, sus anchos hombros hundiéndose ligeramente mientras procesaba el impacto no intencionado de su dedicación. Esto fue de hecho un error de su parte. Al darse cuenta ahora, Seol-Jiwoo dijo: Disculpa, encontraré otro lugar. Con una reverencia respetuosa, Seol-Jiwoo se despidió y dejó el salón de entrenamiento, sus pasos resonando por el corredor. El aire exterior era crujiente, cargado con el tenue aroma de tierra besada por el rocío de los jardines de la zona neutral. Dado que la habitación del gerente principal era vasta y tranquila, planeaba continuar su entrenamiento allí, lejos de miradas curiosas. Fue alrededor de ese momento que un yuri entró en el salón de entrenamiento, su figura esbelta vestida con un traje deportivo elegante que se ajustaba a su constitución atlética. Sus misiones matutinas habían terminado antes de lo esperado, dejándola con una ráfaga de energía que quería canalizar en entrenamiento personal. Había buscado a Yang Maldong en busca de orientación, solo para toparse con Seol-Jiwoo por pura coincidencia. Opa. Lamó en voz baja, su voz cargada de una mezcla de curiosidad y preocupación, su cabello oscuro balanceándose mientras se giraba hacia él. Pero Seol-Jiwoo pasó junto a ella, su mente ya encerrada en un túnel de enfoque. Un yuri se congeló, sus ojos se abrieron con shock, su corazón hundiéndose mientras una aura inabordable irradiaba de él. Era como si se hubiera formado una barrera invisible a su alrededor, haciendo que el aire se sintiera más pesado y cargado de intensidad. No le des tanta importancia. Yang Maldong se rió de nuevo, su risa un bálsamo reconfortante en la atmósfera tensa. Él se vuelve ciego una vez que se enfoca en el entrenamiento. Puede parecer bien por fuera, pero debe haber un fuego ardiendo dentro de él. Las palabras del anciano pintaron un cuadro vívido, sus ojos agudos reflejando años de observar a guerreros tan decididos. ¿Fuego? Un yuri inclinó la cabeza, sus cejas frunciéndose en confusión, su rostro juvenil iluminado por el suave resplandor de la habitación. Se quedó allí, los dedos nerviosamente retorciendo el borde de su traje deportivo, sus emociones un torbellino de preocupación y admiración. Yang Maldong lo entendía bien, su mirada firme y conocedora. La voluntad humana no es infinita, incluso las almas más dedicadas se cansan sin avances visibles. Este era el estado en el que Seol-Jiwoo había estado recientemente. Su deseo de mejorar inquebrantable, pero su talento ordinario chocando contra una pared insuperable, dejándolo exhausto. Luego, un yuri apareció como un catalizador, su surgimiento como un genio abrumador impactando a Seol-Jiwoo y reavivando la chispa parpadeante dentro de él. Era evidente en su forma al retirarse empapado en sudor. Su cuerpo radiaba calor como una forja en pleno funcionamiento. La existencia de un rival es un buen estimulante para el crecimiento. Yang Maldong pensó para sí mismo, frotándose la barbilla pensativamente mientras observaba a un yuri con satisfacción. Ella miró tras Seol-Jiwoo con una expresión algo sombría. Sus labios se apretaron en una línea delgada antes de que suspirara, el sonido infundido con una decepción tranquila. Oh, cierto, maestro. Entonces, ella habló, su voz cambiando a un tono más sereno, aunque un destello de inquietud bailaba en sus ojos. Disculpa, pero ¿puedes terminar el entrenamiento personal de hoy antes del mediodía? A mí no me importa, pero ¿no dijiste que entrenarías hasta la 1? Yang Maldong inclinó la cabeza con una curiosidad genuina, mientras las líneas de su rostro se profundizaban al estudiarla. Ese era el plan, pero tengo una reunión repentina que atender.
El líder del equipo dijo que deberíamos almorzar juntos y hablar sobre la posibilidad de cambiar las misiones que estamos tomando. Un Yuri explicó, sus palabras fluyendo con más naturalidad ahora, impregnadas de la sutil confianza de alguien que navega por las dinámicas del equipo. ¿El líder del equipo? Yang Maldon arqueó una ceja en sorpresa. Pensé que eras tú la líder, señorita Eun-Yuri. No, no soy yo. Hay una sacerdotisa en el equipo. Ella es la líder. Un Yuri negó con la cabeza, sus movimientos gráciles pero firmes, mientras su mirada se bajaba ligeramente al hablar. Podría haber tomado el rol, pero lo cedí. Todavía lo estoy rechazando hasta el día de hoy. ¿Hay una razón? Asumir el puesto de líder puede ser una buena experiencia. Yang Maldon indagó con gentileza, su voz cálida y alentadora, percibiendo la profundidad detrás de su reluctancia. Eso es cierto, pero no me gusta. Un Yuri murmuró en voz baja, sus dedos jugueteando con la cremallera de su traje de entrenamiento, sus mejillas sonrojándose con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Bueno, es solo mi personalidad. Quiero hacer lo que me gusta. No me sentiré cómoda si la gente a mi alrededor comienza a depender de mí por su cuenta. Bajó un poco la cabeza, su voz suavizándose hasta convertirse en un susurro. Y la dependencia excesiva puede llegar a ser un poco aterradora. ¿No le gusta? Yang Maldon observó a un Yuri con ojos perspicaces, notando la forma en que se movía inquieta, con sus emociones expuestas en ese momento. No hacía falta decir que las personas tienen personalidades diferentes. Mientras algunos prosperan en el centro de atención, liderando la carga, otros prefieren las sombras, apoyando desde atrás. Por ejemplo, Seol Ji-woo era un general, un vanguardia que cargaba en la batalla, con un espíritu tan feroz como una tormenta, inspirando a los que lo rodeaban. Pero la guerra requiere más que solo héroes en la línea del frente. Aunque Balaya tenía un administrador incomparable como Kim Anna, ella era una no combatiente, incapaz de estar en el campo de batalla. Necesitaban a un táctico, alguien que pudiera estragizar y asegurar que Seol Ji-woo no luchara solo. Parece que puedo estar un poco más tranquilo. Aunque, dependerá de cómo se desarrolle ella. Yang Maldon sonrió para sus adentros, con sus esperanzas creciendo de que un Yuri pudiera algún día llenar ese rol crucial. Después de ese día, Seol Ji-woo abandonó todas las demás actividades. Con un Yuri prosperando en su propio camino, él retiró su atención de ella y se sumergió completamente en la soledad. 2 meses habían pasado desde el inicio de la zona neutral, y ahora se quedaba encerrado en su habitación, entrenando solo como un hombre obsesionado. Su rutina diaria se transformó en un ritual agotador. Se levantaba a las 6 a.m., en punto, imitando la disciplina de un Yuri, y entrenaba sin descanso hasta la medianoche, con su cuerpo moviéndose con precisión mecánica. Incluso durante las duchas, visualizaba entrenamientos imaginarios en su mente y mientras comía, canalizaba mana continuamente, la energía zumbando a través de sus venas como un cable vivo. Una vez que llegaba la medianoche, se aventuraba al salón de entrenamiento, donde el equipo de la instalación estaba listo para su uso exclusivo en las horas tranquilas. Seol Ji-woo entrenaba como un loco, sus movimientos un borrón de poder y resistencia, pero una diferencia clave distinguía esta fase. Ya no se obsesionaba con resultados inmediatos. En cambio, se aferraba a la creencia. Aunque sus esfuerzos no dieran frutos de inmediato, los veía como peldaños en un largo viaje de crecimiento. Confiaba en que estos procesos acumulados se manifestarían algún día como poder tangible. Mientras vertía su alma en el entrenamiento, los celos agudos que sentía hacia un Yuri comenzaron a fade. Aunque nunca desaparecieron por completo. No en verdad,
todavía sonreía con amargura cada vez que ella pasaba a compartir sus últimos descubrimientos con los ojos brillantes de emoción. Cada vez que echaba un vistazo a su ventana de estado, el abismo de sus talentos lo golpeaba como un puñetazo en el estómago, provocando olas de depresión. Sin embargo, Seol-Shu no permitió que la envidia lo consumiera, la aceptó como parte de su realidad. Como alguien dijo una vez, era tonto resentir el talento innato. En lugar de eso, uno debería esforzarse por dar un paso adelante cada día durante 10, 20 años. Entonces, quizás se convertiría en la persona que aspiraba a ser. Seol-Shu repetía estas palabras como un mantra durante sus momentos más oscuros, alimentando su determinación y empujándolo más profundo en sus rutinas. Antes de que se diera cuenta, surgió un nuevo competidor, no un Yuri, sino él mismo. Luchaba una batalla interna, su espíritu chocando contra sus limitaciones. Una tristeza indescriptible lo inundaba cuando revisaba su ventana de estado y no veía progreso, pero eso solo lo hacía apretar los dientes y trustar su lanza con renovado vigor. El momento en que se rindiera sería el momento en que perdiera contra sí mismo. Cuando abrazó esta verdad, no podía rendirse. Cada resistencia lo fortalecía, endureciendo algo intangible dentro de él. Era misterioso, este crecimiento sin recompensas visibles, pero lo sentía. Una fortificación silenciosa de su resolución. Justo como un genio seguía su camino destinado, una persona común forjaba el suyo propio. El talento de Seol-Shu era promedio, inmutable, así que solo quedaba un camino. Esforzarse más. Para abrirse el gap con puro esfuerzo. Más. Mientras esquivaba ataques imaginarios de homunculus en su mente, gotas de sudor caían de su cabello, brillando como estrellas dispersas en la habitación tenuemente iluminada. Seol-Shu entrenó hasta las 2 am, como de costumbre, con su cuerpo empujado al límite, y luego se dirigió a la cafetería. Los pasillos estaban silenciosos, bañados en el suave resplandor de las luces nocturnas, mientras entraba en la cocina, tal como esperaba. ¿Estás aquí? Seo-Yui lo esperaba, con una sonrisa gentil que iluminaba el espacio, y los ingredientes para cocinar preparados meticulosamente en el mostrador. El aroma de hierbas y especias frescas ya llenaba el aire, creando una atmósfera cálida e invitadora. Sí, Nuna. Seol-Shu sonrió de manera incómoda, con un pinchazo de culpa retorciéndose en su pecho. La única razón por la que ella estaba despierta a esta hora tan intempestiva era para preparar una comida para él. Su amabilidad un faro en su mundo agotador. Cualquiera anhelaría alimento después de sesiones tan extenuantes, y Shu había estado entrando a hurtadillas para conseguir comida hasta que Seo-Yui lo sorprendió una mañana. Conmovida por su situación, ella se encargó de proporcionar comidas nocturnas nutritivas, su naturaleza nutricia brillando a través de todo. Come esto y espera. Prepararé la comida pronto. Ella dejó un cesto de sándwiches de hierbas y carne, con una sonrisa brillante y genuina, antes de levantarse con gracia. Seol-Shu la observaba con admiración mientras se movía por la cocina, el mostrador cargado de ingredientes vibrantes que hablaban de su preparación considerada. Sin embargo, no podía sacudirse la tristeza de estarle causando una carga. Nuna, yo puedo preparar mi propia comida. Ofreció, su voz teñida de remordimiento, sus ojos posados en su rostro cansado, pero radiante. No, vas a agarrar lo primero que veas otra vez. ¿No has estado durmiendo solo 4 horas para entrenar? Entonces necesitas comer comida más nutritiva. Seo-Yui respondió con amabilidad, sus palabras envolviéndolo como un abrazo cálido mientras removía con una cuchara el zen de hierbas envolviendo la habitación. Seol-Shu sonrió con timidez, los sabores ya danzando en su lengua. Esto es genial, estoy feliz. Su expresión se suavizó, una alegría genuina rompiendo a través de su agotamiento. Fufu,
¿Estás tan feliz? La risa de Seoyui era ligera y melódica, con sus ojos arrugándose de afecto. ¿Cómo no estar feliz? Me estás tratando como a un rey todos los días. La voz de Seol-Ju transmitía un sincero agradecimiento, con su mirada cálida y genuina. Ah, puedes anticipar especialmente el plato de esta noche. Preparé algo especial. ¿Especial? Sí. ¿Ves esa cosa que parece una almeja en el mostrador? Los ojos de Seol-Ju siguieron su gesto hacia el mostrador, donde descansaban caracoles hinchados y blanquecinos, con sus conchas suaves e invitadoras. Se llaman margarita marice. Es un tipo de molusco nativo del paraíso. Como su carne es blanca como la leche, también se les conoce como las perlas del océano. Mientras hablaba, un delicado aroma se extendía hacia él, despertando su apetito. Tal como ella describió, los moluscos eran blanquecinos y carnosos, con sus superficies brillando bajo las luces de la cocina. Seol-Ju se inclinó para inhalar más de cerca, con la boca haciéndosele agua. Serían perfectos incluso si se comen crudos. ¿Puedo probarlos? Claro, los preparé para que los comas. Seol-Ju respondió mientras blanqueaba verduras, con sus movimientos fluidos y experimentados. Oh, se ven increíbles. Pero cuando Seol-Ju extendió la mano, abriendo la concha para extraer la carne, la expresión de Seol-Ju cambió. Ah, pero ten cuidado. Pueden parecer limpios por fuera, pero el núcleo dentro es venenoso. Nunca debes comerlos crudos, y hay que prepararlos con hierbas que neutralicen el ven. Seol-Ju se sobresaltó y se detuvo, con los ojos muy abiertos de alarma mientras se giraba. Seol-Ju ya estaba llevando la carne a su boca. J-Hyu. Espera. Ella gritó, con su instinto maternal activándose mientras se lanzaba hacia él, y la cocina estalló en caos. Rebobinando el tiempo hasta 10 minutos antes, un Yuri había esperado hasta las 2 am, con el corazón latiendo de anticipación, antes de salir a escondidas con una bolsa de plástico en mano. Espero que le guste. Recientemente, las apariciones de Seol-Ju se habían vuelto raras, y ella había aprendido de Yang Maldong que su entrenamiento intenso lo había aislado. Queriendo devolver los favores que había recibido, un Yuri había deliberado y seguido su consejo, comprando la mejor competencia en la tienda regular con sus puntos de supervivencia acumulados. Una parte de ella también anhelaba compartir sus progresos recientes para reconectar a pesar de la distancia. Mientras buscaba, notó que la sala de entrenamiento estaba vacía y se dirigió a la cafetería. Las luces estaban apagadas, pero un cálido resplandor se filtraba desde la cocina. Su rostro se iluminó al acercarse, pero vaciló al oír voces. Esto es genial. Estoy feliz. Fufu, ¿estás tan feliz? ¿Cómo no estar feliz? Me estás tratando como a un rey todos los días. Reconociendo las voces de Seol-Ju y Seo-Yui, un Yuri parpadeó rápidamente, con su curiosidad despertando. ¿Por qué estaban aquí a esta hora? Preguntas giraban en su mente mientras se quedaba fuera. Entonces la atmósfera cambió. J-Hyu. Espera. Se oyeron choques y crujidos, que sacudieron los estantes y la mesa, seguidos del grito urgente de Seo-Yui. N no crudos. Ah, Los pesados jadeos de Seol-Ju resonaron, y un Yuri se congeló conteniendo la respiración. Poco después, el largo gemido de Seo-Yui perforó el aire. Endureciéndose, y un Yuri echó un vistazo dentro, con su expresión endureciéndose ante el desorden. Los ingredientes estaban esparcidos por el suelo, y aunque el mostrador ocultaba la vista completa, la pierna de Seol-Ju asomaba por el borde. Huevo. Desde donde parecía estar Seol-Ju, los hombros de Seo-Yui subían y bajaban por encima del mostrador, con su parte superior del cuerpo rebotando ligeramente. Cielos, ¿qué voy a hacer contigo? No te dije que esperaras un poco más, hermanito.
Perdón, me absorbí demasiado. Lo hice sin pensar. Debes tener más cuidado. ¿Y si ocurre un accidente? La voz de Seo Yui estaba entrecortada, con sus hombros desplomándose aliviados. Está bien. Limpiemos primero. Es un completo desastre. Yo lo haré, es mi culpa. Quédate quieta, hermanita. Las palabras, fácilmente malinterpretadas, impactaron a un Yuri como un rayo. Con las mejillas y el cuello ruborizados, tragó saliva con fuerza y se retiró en silencio, con la mente dando vueltas mientras se alejaba de la cafetería. Capítulo 299, barriendo todo limpio 1. El aire crepitaba de tensión, mientras el distante rugido del trueno rodaba por el cielo, un recordatorio Stark de que las pruebas de la zona neutral estaban llegando a su fin, como una tormenta que se construye hacia su clímax inevitable. Seol Jiu había estado empujando sus límites a través de sesiones de entrenamiento agotadoras que se extendían hasta altas horas de la noche. Con los músculos doloridos y el sudor empapando su ropa en el tenue resplandor de las salas de entrenamiento. Pero al acercarse a la habitación del gerente principal, sus pasos vacilaron en el suelo de piedra fría, y se sobresaltó al ver una nota doblada y fijada en la puerta. El papel era crujiente y elegante, con los bordes ligeramente rizados por el aire húmedo. Me pregunto de qué se tratará esto. ¿Otro recordatorio de ella? Seol Yu pensó, con su curiosidad despertando mientras desplegaba la nota con dedos cuidadosos. Vas a entrenar hasta que termine la zona neutral. Ven a hablar conmigo. El nombre Miss Foxy estaba firmado al final con una caligrafía elegante y fluida que transmitía confianza y elegancia. Una suave risa escapó de los labios de Seol Yu, y sus ojos se arrugaron de diversión al percatarse de lo absorto que había estado en su régimen personal. No había echado ni una mirada a las actividades bulliciosas de la zona neutral desde que comenzó, y ahora, con más de 10 semanas transcurridas y menos de 2 semanas por delante, estaba claro que Kim Han-na necesitaba su opinión en asuntos que no podían esperar. Tiene razón, he estado tan enfocado en fortalecerme que he ignorado todo lo demás. Sacudiendo la cabeza con una mezcla de autocrítica y determinación, Seol Yu decidió responder a su llamada. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, se permitió una noche completa de descanso, hundiéndose en el suave abrazo de su cama mientras el agotamiento lo arrastraba a un sueño profundo y sin sueños. A la mañana siguiente, se despertó renovado, con la luz dorada del amanecer filtrándose por su ventana y calentando su piel, antes de salir más tarde de lo habitual, con la mente puesta en reunirse con Kim Han-na y evaluar la zona neutral. Después de todo, como representante de la organización encargada, era su deber asegurarse de que todo estuviera en orden. La zona neutral bullía de vida, un enjambre vibrante de actividad que palpitaba con energía y emoción. El aire estaba cargado con el aroma mezclado de comida callejera, armas pulidas y el leve toque metálico de cristales mágicos. Multitudes de reclutas, con expresiones que mezclaban determinación y cansancio, se movían por los caminos, y sus voces se fundían en una sinfonía de negociaciones y risas. Las tiendas bordeaban las calles, con sus signos iluminados por luces encantadoras, y gracias al flujo de participantes, los negocios prosperaban como nunca antes. Entre ellas, la tienda habitual destacaba, atrayendo la mayor multitud con su atmósfera animada y sus coloridos expositores. Seola y Sunjin están manejando este lugar. Espero que estén bien. Seol Yu reflexionó mientras se abría paso entre la muchedumbre, cuyos cuerpos se apretaban en un círculo apretado alrededor de la tienda. El murmullo de la multitud creaba un zumbido cálido y eléctrico, interrumpido por ocasionales vítores. Vive, vive. Ah, vive, vive, vive. Una voz brillante y melodiosa cortó el ruido,
sonando como el trino alegre de una alondra en una mañana de primavera. Seol-Shu esbozó una sonrisa mientras se abría paso hacia adelante, atraído por el sonido como por un imán. Bienvenidos, todos, a la tienda de hermanos y hermanas. Casi estalló en risas al ver la escena frente a él. Y Seol-A estaba al frente, su pequeña figura irradiando una energía ilimitada mientras bailaba, con movimientos graciosos y llenos de vida. Su largo cabello rebotaba con cada paso, capturando la luz y brillando como seda oscura, mientras sus ojos chispeaban de auténtica alegría. Llevaba un atuendo sencillo pero llamativo, adornado con accesorios coloridos que tintineaban suavemente, añadiendo al ambiente festivo. Hola, mucho gusto. Esto es el segundo piso de la zona neutral. Soy la Noona de Sungjin Ji-Seol-A. Ella saltaba de un lado a otro, con los brazos subiendo y bajando en ondas rítmicas, y las manos agitándose con entusiasmo. En cada mano sostenía una botella de poción, y los líquidos en su interior se agitaban audiblemente con cada gesto. Vive, vive. Vive con pociones. Vive con agua curativa. La forma en que Ji-Seol-A se entregaba a la actuación era completamente encantadora, con las mejillas sonrojadas por el esfuerzo y la alegría. La multitud, cautivada por su entusiasmo contagioso, estalló en olas de risas, con los ojos iluminados como si estuvieran viendo a un querido artista callejero. Cuando un espectador comenzó a aplaudir suavemente, los aplausos se extendieron como un incendio, llenando el aire con un ritmo animado. Gracias. Gracias a todos. Los quiero. Ji-Seol-A brillaba con una sonrisa amplia y genuina, mientras extendía los brazos como si abrazara a toda la multitud. Su voz transmitía una calidez que hacía que el ambiente se sintiera aún más vivo. No olviden visitar mucho nuestra tienda de hermanos y hermanas. Por supuesto, ella integraba su publicidad de manera natural, con palabras que fluían de su personalidad animada. Una parte significativa de la multitud pronto entró en la tienda, atraída no solo por los artículos necesarios para sus misiones, sino por el deseo de apoyar a esta figura encantadora y hermana, cuya energía era imposible de resistir. Seol-Yu observaba con admiración, con el pecho hinchado de orgullo. ¿Quién hubiera pensado que era tan buena en esto? Está convirtiendo una simple venta en un espectáculo completo. Mientras Ji-Seol-A se detenía para secarse el sudor de la frente con el dorso de la mano, sus ojos se encontraron con los de él. Su rostro se iluminó aún más, y ella agitó la mano con energía. Hola, hola. Vaya, ¿cómo sabes esa canción? Seol-Yu le preguntó, con la voz llena de curiosidad juguetona, recordando la melodía familiar de los medios coreanos antiguos. Mi respetado Orabeonim, hola. Ja, está bien, cálmate. Sungjin está a punto de morirse de vergüenza. Seol-Yu respondió, mirando a Ji-Sungjin, que estaba cerca con el rostro poniéndose de un rojo intenso, los hombros encorvados como si intentara desaparecer. Vamos, Ji-Seol-A. Baila con los hombros. Somos una familia del paraíso y Balaya. Ahora ella se lanzó a cantar una canción militar, con la voz firme y llena de espíritu, aunque Seol-Yu sintió un leve rubor de vergüenza ajena que le calentaba las mejillas a pesar de todo. Vale, ya puedes parar. Intentó intervenir, pero Ji-Seol-A estaba en su elemento, completamente inmersa en el momento. ¿Por qué no puedes entender mi corazón? Cerró los ojos, colocó las manos sobre su corazón y cantó con un dramatismo que provocó aún más risas entre los espectadores. Ji-Sungjin, de pie a un lado, soltó un suspiro profundo, con una expresión que mezclaba cariño y mortificación mientras veía a su hermana entregarse por completo. Bueno, al menos su negocio está yendo de maravilla. Pensó Seol-Yu con una sonrisa amarga, anotando mentalmente mantener a Ji-Seol-A lejos de algo como el banquete, temiendo que se dejara llevar demasiado.
Cambiando de enfoque, Seol-Jiu se dirigió a la tienda de armas contigua, donde Kim An-na estaba a cargo. Ella estaba sentada con las piernas cruzadas, exudando una autoridad natural, con sus ojos afilados escaneando la habitación. Al verlo entrar, se levantó con suavidad, manteniendo una postura recta y dominante. Representante Seol. Es bueno verte por fin aquí. Lo saludó con un tono educado, profesional pero cálido, consciente del entorno público y de las miradas a su alrededor. Seol-Jiu echó un vistazo a las docenas de personas que examinaban las armas, con la tienda llena del brillo del acero pulido y el leve aroma a aceite. ¿Debería haber venido más tarde? Parece que está ocupado. No, está bien. Tenemos muchos empleados a tiempo parcial que lo manejan. Respondió Kim An-na con la voz firme y tranquilizadora, señalando a los instructores que se movían por el lugar. Con tantos aquí, supongo que no estás ganando muchos puntos de supervivencia, ¿verdad? Preguntó Seol-Jiu con la mirada fija en la escena bulliciosa. Fufu, eso no es cierto en absoluto. Dijo Kim An-na con una sonrisa confiada, colocando una mano en la cintura y los ojos brillando de satisfacción. Cualquier punto de los clientes que vienen por su cuenta va directamente a mí. Los instructores solo reciben una parte si traen compradores. ¿Esto es como un esquema piramidal? Bromeó Seol-Jiu, levantando una ceja. Por supuesto que no. Todo se basa en el rendimiento. Respondió ella con firmeza, aunque un toque de diversión se coló en su voz antes de soltar un suave suspiro. De todos modos, es un alivio verte. Sé que estás dedicado a tu entrenamiento, pero como representante deberías revisar más a menudo. Ayuda a que las cosas funcionen sin problemas. Como gerente principal, el rol de Kim An-na era ligero en deberes directos, la mayoría de los cuales Seol-Jiu le había delegado, pero sus palabras llevaban un subtexto de algo más urgente. Quizás una decisión que requería su aprobación. Si ella lo menciona, debe ser importante. Pensó Seol-Jiu asintiendo. Está bien, dime, ¿qué te preocupa? Bueno, quería preguntarte si has considerado reclutar a más miembros entre los novatos de la zona neutral. Kim An-na lo dijo con un tono mesurado y reflexivo. Los ojos de Seol-Jiu se abrieron con sorpresa. Pensé que ninguno de los contratados o invitados era de nosotros, aparte de la señorita Eun-Yuri. Eso es correcto. Pero no necesitamos que sean nuestros contratados o invitados para incorporarlos al equipo. Ella explicó, con la mirada firme, como si estuviera leyendo sus pensamientos. Seol-Jiu hizo una pausa, recordando experiencias pasadas con el ceño fruncido. Alguien de un cártel, Yeo Min-young, ¿verdad? Definitivamente hubo personas que se escaparon de las grietas en ese entonces. En efecto, los contratos podían transferirse con acuerdo mutuo, un hecho que se le había escapado durante los tiempos más ajetreados. ¿Por qué lo preguntas? ¿Encontraste otro talento como el de Eun-Yuri? Ul preguntó con un toque de esperanza en la voz. No. Kim An-na admitió con una sonrisa amarga, mientras su expresión se suavizaba. Los irregulares como tú y la señorita Eun-Yuri son raros, uno entre 100 zonas neutrales, si es que hay. Pero he estado observando de cerca mientras tú te enfocabas en ella. Seol-Jiu inclinó la cabeza, intrigado. Entonces, para ser directa, estoy considerando reclutar a Park Woo-ri y a Yoo Yeolmu. Los nombres lo sorprendieron y silbó suavemente. ¿los conoces? Por supuesto. Mientras tú estabas concentrado en la señorita Eun-Yuri, yo he estado vigilándolos. Kim An-na se aclaró la garganta, y su voz adoptó un tono profesional. Primero a Park Woo-ri lo quiero traer personalmente. Sus habilidades no destacan mucho, pero es astuto, rápido en situaciones difíciles y tiene un excelente juicio. Creo que sería una gran adición a nuestro equipo de inteligencia, alguien que podríamos desarrollar en un activo real. Seol-Jiu asintió impresionado. Era bastante audaz en el tutorial, a pesar de su apariencia discreta. No es de extrañar que ella se haya fijado en él, especialmente después de cómo manejó ese ataque de homúnculo. En cuanto a Yoo Yeolmu, Kim An-na continuó. los miembros de Balaya han hablado muy bien de él. Lo ven como un guerrero nato, directo, resistente y ha aguantado el riguroso entrenamiento del maestro Hang Maldong sin quejarse.
La señorita Chang Chong y el señor Richard Hugo han sido especialmente entusiastas. ¿De verdad? Eso es un gran elogio. Seol-Ju comentó con creciente interés. Exactamente. Pero, ¿sus organizaciones actuales los dejarían ir tan fácilmente? Kim Anna preguntó, aunque su tono sugería optimismo. Es difícil de decir, pero creo que hay una buena posibilidad. Las fuerzas más grandes suelen priorizar los sellos por encima de talentos de nivel medio como arqueros o guerreros. Prefieren intercambiar por recursos y mirar hacia el futuro. Seol-Ju lo consideró, sopesando los pros y los contras. Era un movimiento de bajo riesgo, si funcionaba genial, si no, no había daño. De acuerdo, hagámoslo. Gle estuvo de acuerdo con un asentimiento. Gracias. Me encargaré de los detalles. Kim Anna respondió, con alivio evidente, sabiendo que era la más adecuada a esta tarea dada las necesidades de personal en Balaya. Hoy, representante, ¿qué hay de nuestro objetivo principal aquí en la zona neutral? Estoy segura de que la señorita Eun-Yuri lo tiene controlado, pero con el final acercándose, solo quería confirmar. Ah. Seol-Ju se humedeció los labios y el recordatorio avivó su enfoque. Ahora que lo pienso, es hora de avanzar con eso. La 12ª y última semana de la zona neutral amaneció con una sensación de urgencia, el aire vibrando con anticipación. Un equipo de 6 personas, incluyendo a la enigmática Eun-Yuri, estaba inmerso en una misión de dificultad muy dificultosa, asegurar una cabeza de puente ocupada por sprites. El puente se extendía como una angosta vía de escape sobre un lago turbio, flanqueado por estructuras antiguas cubiertas de musgo que se erguían como guardianes silenciosos. El núcleo de la misión era la velocidad, romper las defensas, mientras se minimizaban las bajas. Ya que los sprites destacaban en ataques a distancia, pero flaqueaban en el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, el equipo permanecía en su lado del puente, con una estrategia poco ortodoxa, pero efectiva. Porque tenían a una maga como ninguna otra. En verdad, su enfoque en las misiones se había vuelto rutinario. Esperar a que Eun-Yuri tejiera sus hechizos, desatar la devastación y luego limpiar los restos. La destreza de Eun-Yuri superaba con creces incluso la de Odelete Delfine en su mejor momento, su mana denso y expansivo, envolviéndola como una nube de tormenta lista para estallar. Park Wori, de pie con su arco listo, miró a Eun-Yuri mientras murmuraba sus invocaciones, con la boca y las manos moviéndose en perfecta armonía. Su ceño se fruncía en concentración, gotas de sudor recorriendo sus pálidas mejillas, destacando la intensidad de su enfoque. 2 veces. No, 4 veces más rápido que antes. Park Wori pensó, maravillado por el ritmo rápido de su cántico, que parecía borrar la línea entre la magia y el milagro. Sus palabras eran un susurro, casi inaudible, pero llevaban una corriente de poder que hacía temblar el aire. Sospechaba que estaba relacionado con una de sus habilidades, afilada desde la 7ª semana. A medida que Eun-Yuri se acercaba al final, el extremo lejano del puente estalló en caos. Los sprites, sensibles a las fluctuaciones de mana, se agitaron, sus alas etéreas agitándose con el viento. Más de la mitad se elevaron al cielo, sus formas diminutas brillando como fragmentos de vidrio bajo la luz del sol. Están llegando. Yoyolmu gritó, con la voz firme mientras levantaba su enorme escudo, cuya superficie estaba marcada por batallas previas, formando una barrera formidable para el grupo. El cántico de Eun-Yuri cesó abruptamente. Sus ojos cerrados en concentración se abrieron lentamente, fijándose en el cielo. El sudor goteaba de su barbilla, manchando el suelo debajo, un testimonio del esfuerzo que soportaba. ¡Congela! Su voz, infundida con mana crudo, retumbó como una ventisca invernal, invocando la legendaria técnica final solo de Roselle. Los sprites temblaron en el aire, demasiado tarde para evadir el asalto. Una ola de escarcha los envolvió, cubriendo sus cuerpos en un hielo brillante que se agrietó y se rompió mientras caían al suelo.
El equipo vitoreó, con sus espíritus elevados ante la vista, pero un Yuri no había terminado. Extendió su mano izquierda y una ráfaga de viento afilado aulló hacia adelante, rasgando a los prites caídos como una hoja a través de la seda. Estupendo. Exclamó la sacerdotisa, su líder de facto, con los ojos muy abiertos de asombro. Vamos. No podemos perder esta oportunidad. Pero antes de que pudiera terminar, la sacerdotisa se encogió, volviéndose para ver a un Yuri, con su mano derecha extendida, el pecho agitado por respiraciones pesadas. Su rostro estaba torcido de ira, sus ojos ardiendo con una furia poco habitual. Vayamos un poco más despacio antes de continuar. Podría ser peligroso. Sugirió la sacerdotisa con cautela. El grupo procedió a cruzar el puente, dejando que un Yuri recuperara el aliento. Con la mayoría de los prites congelados o derribados, el camino estaba despejado, y eliminaron las amenazas restantes con facilidad. Park Wori. Mientras terminaba con un sprite, no podía quitarse de la cabeza un pensamiento persistente. Qué extraño. Un Yuri normalmente retiene un hechizo para emergencias, pero hoy lo está dando todo, como si estuviera descargando sus frustraciones sobre ellos. Miró hacia atrás con curiosidad, solo para quedarse atónito ante la vista de un Yuri avanzando con pasos deliberados. Al avistar a un sprite caído, lo empujó con el pie antes de patearlo como una niña frustrada, enviando su cabeza volando a la distancia. Un pinchazo de lástima golpeó a Park Wori por la pobre criatura, pero lo apartó mientras la escena se distorsionaba, transportándolos de vuelta a la zona neutral. Genial. Por fin hemos terminado. La sacerdotisa vitoreó, viendo cómo el papel de la misión desaparecía del tablero. Todas las misiones posibles estaban completas, dejando solo la imposible. Su mirada, llena de esperanza, se dirigió a un Yuri, reflejada por los demás. ¿Yuri Unni? Preguntó la sacerdotisa, intentando sonar casual. ¿Cuándo planeas abordar la misión imposible? Si quieres, podemos hacerlo hoy. De hecho, ahora mismo. Respondió un Yuri, en voz baja, con un tono afilado que hizo que la sacerdotisa se detuviera. Pero, hay algo que necesitamos hacer primero. Ah, las condiciones, ¿verdad? Las recuerdo, no te preocupes. Lo siento, pero no confío en promesas verbales. El tono de un Yuri era más cortante de lo habitual, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. La sacerdotisa parpadeó sorprendida. ¿Un contrato? Exactamente. Unni, pensé que los contratos no existían en la zona neutral. Puedo crear uno. Dijo un Yuri con frialdad, sacando un talismán de papel de su bolsillo. Mientras la sacerdotisa protestaba sobre la naturaleza de tales contratos, un Yuri rasgó el talismán sin dudar. Contrato de ejecución obligatoria. Leyó la sacerdotisa en voz alta, sus ojos escaneando los términos simples. Un Yuri usaría el talismán durante la misión, y a cambio, el equipo cedería el cupón BP. Tengo una pregunta. Comenzó la sacerdotisa, pero un Yuri la interrumpió. No tienes que firmar si no quieres. No es que no quiera. Balbuceó la sacerdotisa, con frustración burbujeando dentro de ella. Es solo que... No tengo intención de cambiar los términos. Hay otros que podrían estar interesados. La voz de un Yuri era helada, inflexible. Vamos, no nos calentemos tanto. Interrumpió Park Wori, intentando disipar la tensión con su manera suave y elocuente. Solo quiere estar segura, ¿verdad? Te dije que no me llames así. Replicó un Yuri, endureciendo aún más su expresión. Soy una doncella soltera. No entiendo por qué sigues llamándome señora. Park Wori se retractó, murmurando una disculpa, mientras la voz de la sacerdotisa se elevaba. Mira. De repente está así. A medida que la discusión se intensificaba, Yoyolmu observaba a un Yuri, con los brazos aún cruzados y la postura rígida por la emoción reprimida. Ha estado rara durante 1 o 2 semanas, irritable,
distante. Debe haber sucedido algo. ¿Pasó algo recientemente? Preguntó él con gentileza. Yoon-yuri dudó, luego se mordió el labio. Tengo una pregunta. Ve adelante. ¿Qué significa cuando un chico le regala un anillo a una chica? Bueno, podría ser solo un regalo, pero en general, significa que él la ve con buenos ojos. Yoyolmu respondió con cautela. Entonces, ¿qué pasa si un chico que tiene novia le regala un anillo a otra chica? ¿Perdón? Y se lo pone en el dedo anular de la mano izquierda, llamándolo un regalo especial. Su voz tembló ligeramente. Está coqueteando. Yoyolmu dijo con firmeza. Eso es una costumbre clara para propuestas o compromisos serios. Eso es lo que pensé. El rostro de Yoon-yuri se torció con una complejidad de emociones, sus ojos perdidos en la distancia. Entonces, ¿de quién se trata esto? Yoyolmu insistió. No lo sé. Ella resopló, girándose, con los labios apretados en una línea delgada de ira no resuelta.